Más equipamiento en seguridad. Entregamos 14 vehículos de seguridad ciudadana para localidades del sur provincial. Estas nuevas unidades cuentan con todo el equipamiento necesario para desarrollar tareas de prevención y patrullaje. Además, habilitamos 84 nuevas cámaras de vigilancia para la ciudad de Río Cuarto, completando así un total de 203 cámaras activas en toda la ciudad. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. A tus aplicaciones para pedir comida, saber el estado del tiempo, conocer a alguien o ingresar a tu home banking, sumale una para estacionar de la forma más fácil en nuestra ciudad. Nueva app del sistema de estacionamiento medido. Búscala como SEM Río Cuarto en tu tienda Apple Store y Play Store. Búscala, descargala y usala. SEM Río Cuarto. 40 años de compromiso con la democracia. Construyendo ciudadanía es como vamos a consolidar y ampliar los derechos que recuperamos. El camino es seguir fortaleciendo las instituciones y contribuir en la mejora de las situaciones que nos afligen. En el Consejo, entramos todos. Hicimos mucho. Unidos, haremos mucho más. Crearemos becas para los abanderados de las escuelas públicas y privadas de la provincia para acompañarlos económicamente en el proceso de inserción en los estudios terciarios y universitarios. Martín Yarlora, gobernador. Miriam Prunoto, vicegobernadora. Córdoba para adelante. Hacemos Unidos por Córdoba. El gobernador Schiaretti y el intendente Llamosas habilitaron las obras de urbanización y mejoras en barrio San Martín. A partir de ahora, los vecinos cuentan con agua potable, cloacas, cordón cuneta, espacios de recreación e iluminación LED. Obras con un profundo sentido social que nos integran como sociedad y dignifican la vida de los vecinos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Bueno, en el día de hoy, martes 13, además de ser un día que nosotros decimos que es de mala suerte, justo, qué mala suerte que le cayó martes, es el Día del Escritor. Bueno, ¿por qué se celebra este día? Todos los 13 de junio en la Argentina festejamos, conmemoramos el Día del Escritor en homenaje al aniversario de natalicio del poeta cordobés Leopoldo Lugones. Para homenajearlo, para recordarlo, cuando nació, bueno, en 1874, este gran poeta cordobés Leopoldo Lugones, una de las plumas más ilustres de la literatura argentina. Bueno, como seguimos conmemorando este gran Día del Escritor, nosotros tenemos esta tarde a un gran compañero acá también, a un escritor justamente, a Pablo Dema. Bienvenido, buenas tardes, Pablo. Hola Micaela, hola Franco, gracias por invitarme. ¿Cómo andas? ¿Cómo te está tratando el frío? Bien, lo vamos llevando bien, los primeros fríos, así que todavía no hay que quejarse tanto. Hay que acostumbrarse, ¿no? Me parece que cuesta un poquito al principio. Cuesta porque venimos con días cálidos, pero bueno, se le pone el pecho. Exactamente. Bueno, estábamos hablando con Pablo acá fuera del aire. Bueno, justamente esto, que has escrito un par de libros para niños y un poco más. ¿Querés comentarme un poco esto? Bueno, sí, estábamos hablando del escritor, que es una figura un poco, como toma como referente a este personaje Lugones, que era un hombre que en un momento fue una especie de poeta nacional, poeta oficial, allá por la década del 30 en Argentina. Por ahí la figura del escritor, ¿no?, es medio que nos incomoda. A veces alguno nos saluda y uno dice, no sé, me parece como que es una etiqueta así muy, muy pesada, digamos, ¿no? Muchas veces, o sea, la mayoría de la gente que conozco que escribe, dice de sí misma que escribe y ha publicado libros, pero es como que ponerse el título por ahí de escritor es como medio fuerte, y mucha gente hace varias cosas además de escribir. Te comentaba que casi toda la gente que escribe da talleres literarios, es docente, así que bueno, la escritura también está
atravesada ahí por un montón de prácticas. Básicamente por la lectura, que es una práctica que es la que me parece que motiva el deseo de escribir primero. Mucha gente ama leer, y alguna de esa gente que ama leer escribe, y algunos de esos por ahí lo transforman en algo más profesional, o más sistemático, ¿no? Bien. Así que uno ha dado vueltas por ese camino. ¿Cómo es plasmar una idea en un libro? ¿Cómo te viene toda esa inspiración? Bueno, de muchas formas, ¿no? Justamente estaba viendo estos días un libro por ahí el que sería el escritor más importante de Argentina, que es Borges, que justamente, mira, Lugones murió en 1938, y justamente Borges en ese momento tenía esa edad, 38, 39 años en realidad, y él había escrito poemas hasta ese momento, poemas y ensayos. Y en ese momento, en 1938, Borges tuvo un accidente que se golpeó la cabeza y tuvo una infección y estuvo internado un mes y casi se muere. Y entonces tenía miedo de haber perdido sus facultades mentales, digamos, y haber perdido la capacidad de escribir. Entonces, por miedo a que no le saliera a escribir algo, escribió algo que no había escrito nunca todavía, que era un cuento, fue su primer cuento, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, y bueno, ese cuento fue un éxito, y Borges realmente es conocido y es importante en la literatura argentina, ante todo por los cuentos que escribió a partir de que se golpeó la cabeza, y cuando escribió ese cuento todo el mundo dijo, bueno, esto realmente es importante, y él siguió trabajando en esa línea. Así que ahí, por ejemplo, tenés un elemento que es totalmente azaroso, que cambió el destino de... Un golpe de suerte realmente sí, fue, realmente. ¿no? Para sí, Borges. plasmó eso. Incluso hay un cuento de Borges que se llama El Sur, que cuenta esa situación en la que un joven sube una escalera, se golpea la cabeza, le da una infección. Así que bueno, imagínate vos que lo que puede motivar la escritura puede ser muy, muy diverso. Bien. Por ejemplo, recién ustedes pusieron un tema de Robbie Williams. Yo me acuerdo que una vez era un músico que a mí no me interesaba, nunca me había conmovido, pero sin embargo una vez vi una película alemana que es sobre un bombero que se enamora de una chica de un pueblo vecino, y se enamora y baila con ella por primera vez con un tema de Robbie Williams, que es Phil, que baila solo primero él, ahí delante de ella, y se enamora. Así que eso, como yo lo tomé como el centro de una historia que después escribí, motivada por la música esa y por descubrir esa emoción ahí en ese personaje que me pareció muy potente, del bombero, ponele. En estos tiempos donde la tecnología está tan en auge, que todo ahora es redes sociales, computadora, celular, salen muchos libros digitales también. ¿Cómo hacen esto? ¿Los escriben desde cero para que sea físico para leerlo, o vos tenés distintas como perspectivas de decir, bueno, no, lo van a leer a través de una computadora, lo vamos a escribir de otra forma? No sé si se entiende. Sí, lo que te puedo decir de la tecnología es que antes, ahora, que sé yo, 50 años atrás, casi todos los escritores escribían a mano, y eso ha desaparecido prácticamente. Casi no conozco gente que escriba a mano, todo el mundo escribe en la compu. Bien. Ahora habría otro tema que sería lo del chat GPT y toda esta idea de que si puede escribir, la inteligencia artificial puede producir algún texto. Conozco gente que ha estado haciendo ejercicios de, por ejemplo, un cuento y darle algunas consignas y algunos elementos y lo escribe y realmente te tira un texto. Entonces eso ha generado algunas preguntas también acerca de quién está detrás. Está bastante furor el tema de la IA, ¿no? Todo esto de que hagan algo por vos, básicamente. Claro, de hecho incluso leí una nota, porque hay algunas plataformas como Amazon, una de Amazon, sí, claro, que vos podés subir, sin editorial podés subir tu propio libro, ¿no? Entonces se ha descubierto que alguna gente ha subido muchos libros que son libros construidos con inteligencia artificial. Entonces hay gente que ha entrado a la plataforma, ha comprado un libro de un escritor que está hecho con inteligencia artificial. Hay que ver de qué son los libros. A lo mejor es un libro cómo hacer una dieta, cosas así, digamos, ¿no? Pero está como en tela de juicio la cuestión de la creatividad y la tecnología, por un lado. Y con respecto a lo otro, de lo del soporte,
muchos libros ahora los editores deciden sacarlo en ese doble formato. Sale un libro y dice, bueno, en papel sale tanto, disponible en ebook, mucho más económico, entonces eso también para el lector es un beneficio posible. La gente que lee mucho y que gasta dinero en libros, imagínate que si te habitúas a leer en una pantalla o en algún dispositivo, en una tablet, por ahí te lo bajas y hay también mucho libro pirateado o hecho PDF o hecho EPUB. ¿Estos libre. de los ebooks son beneficiosos para el lector solamente o también para ustedes? Más que todo te pregunto en el ámbito remunerativo, ¿no? Viste que la oferta que hay en todo tipo, ¿no? Es como muy avasallante, así que es como, me parece que lo que hace es un poco contribuir al caos, digamos, de la oferta de material, y por ahí te genera también un poco la ilusión de que hay 1000 cosas para leer. Cuando uno tiene un dispositivo así, yo tengo uno, por ejemplo, para leer, un Kindle, y claro, vos en un momento te das cuenta que tenés ahí bajado y te bajaste 2000 libros. Claro. Pero pasa un año y te das cuenta que ¿Cuántos ¿qué leíste haces con 2000 realmente? libros, ¿no? Sí. Entonces también es como un poco una ilusión de que hay mucho material. Y para la gente que escribe, la tecnología y los ebooks y las plataformas y la posibilidad de que uno se autogestione la publicación genera, sí, realmente por lo menos la posibilidad inicial y material de que casi cualquier persona pueda publicar su libro. Bien. Después la relación con los lectores y con un lector real que siga a un escritor, que siga una trayectoria, un recorrido, me parece que es más difícil de conseguir, ¿no? Que uno como lector termina siendo selectivo y fiel a a una voz, a un escritor, una escritora que le interesa, y más allá de que haya subido a plataformas o que publique en papel o lo que sea, uno se queda un poco con eso, ¿no? Bien, bien. Sí. ¿Y sos de utilizar las redes sociales, Instagram, Facebook, por ahí para publicar, no sé, he visto que muchos publican fragmentos de sus libros, por ahí como para decir, bueno, te tiro un poquito por si te da intriga después ir a comprar mi libro? Sí, las redes, recuerdo cuando apareció que hubo como un auge a partir del 2000 y pico de los blogs, que fue una primera como página que todos los escritores tenían, o muchos, y que ahí tiraban ahí adelantos de capítulos y empezaron como a interactuar directamente con los lectores o probar cosas. Después Facebook medio que dejó de lado la tecnología esta del blog porque se transformó en algo muy inmediato, y también ahí me parece que se da una cosa también un poco caótica en un punto, ¿no? Porque hay mucha gente publicando todo el tiempo cosas, Sí. Mucho autobombo, también mucho chisme, también mucho pelea, también mucho eso, también creo que ha saturado a todo el mundo, muchos usuarios. Y muchos usuarios, por ejemplo, en mi caso, quedamos como con la red abierta, pero para difundir algo, pero no realmente para interactuar, porque también se prestaba eso para que cualquiera dijese cualquier cosa y uno se enganchaba, entonces estaba todo el día escribiendo, discutiendo sobre bueyes perdidos. Atrás de una sí. pantalla todo el mundo dice lo que quiere, pero después en persona se Sí. pone un poco más complicado a Sí. veces, ¿no? Sí, creo que los escritores, no es mi caso, porque yo he escrito bastante poco, he publicado bastante poco, pero creo que hay gente que tiene como mucho llegado, que publica mucha cantidad de libros y tiene un público que los sigue, que en sus redes tiene muchos seguidores, y entonces ahí sí realmente o anuncia que va a estar en algún lugar, o interactúa, o adelanta alguna cuestión de alguno de sus libros. Y eso creo que funciona. Me estabas comentando también recién, fuera del aire, que además de ser escritor, como yo te dije, sos editor de libro. Sí. ¿Cómo es tu trabajo siendo editor de libro? ¿Cuántos libros te llegan por día o por semana, por mes? No sé qué. Complicado leer algo de otra persona, ¿no? Sí. Te cuento, nosotros cuando yo era muy chico, como en el 2000 por ahí, escribíamos, con otros amigos conocidos de la ciudad,
y bueno, queríamos publicar algo y no sabíamos cómo hacerlo. Empezamos a hacer una revista literaria, las revistas fueron muy importantes, las revistas en papel, para dar a conocer así como nuevas voces y que los grupos literarios construyeran como una identidad. Entonces ahí armamos una revista y ahí publicamos algunos adelantos de ideas de libros de autores jóvenes y locales. Nos interesaba como eso, ¿no? Y ahí empezamos a publicar una colección de poesía de autores locales y bueno, eso se fue transformando en algo un poco más serio con el correr de los años. Y nuestra editorial, que se llama Cartografías, ya tiene 18 años y hemos publicado, bueno, muchos autores y autoras locales, y con los años eso se fue armando como una red también y nos llega material de distintos lugares. Y lo que tratamos es de ver si los autores o las autoras que nos escriben están escribiendo algo que tiene que ver con nuestro catálogo, ¿no? Que sería como hay como un trabajo, como a veces suelen decir los artistas plásticos, de curaduría, es decir, de buscar lo que puede llegar a funcionar en una colección. Entonces tenemos una colección de poesía, que es un género que no tiene por ahí tanta visibilidad en las librerías, en el mercado, y ese es un género que, bueno, tratamos de darle un espacio, crear espacios también. Por ejemplo, acá hacemos un encuentro de poesía que es anual, que ya tiene también muchos años, entonces vienen solamente poetas, porque la Feria del Libro suele ser una feria más por ahí comercial y con otro tipo de material, entonces hay un encuentro para poetas y ahí vienen otros poetas, vienen pequeñas editoriales que se dedican a la poesía. Así que un poco lo que nos llega es de gente que ya conoce el catálogo, que ha leído los libros, que se siente como afín. Y también tenemos otro elemento que es como nacimos ahí en ese momento que queríamos empezar a escribir, que publicamos primeros libros en general, o el primer, segundo libro, como de autores jóvenes que están buscando potenciar, surgir, y después muchos han publicado muchos libros fuera y han como despegado, digamos, pero queríamos que Río Cuarto tuviese un lugar en el que quien escribe tuviese alguien que lo leyera, que le aconsejara y que le pudiera dar como ese primer impulso. Así que nos llega ese material principalmente. ¿Crees que últimamente la gente se está abocando a leer algún género más en particular o tenemos público para todo? Las personas me parece que leen novelas, básicamente. Cuando uno habla así con un lector, lee mucho novela. El lector puro es como el lector de novela. La gente que lee poesía generalmente escribe poesía. Es muy raro que tengamos un lector de poesía que no escriba. Es como que la poesía está es medio como un círculo medio cerrado de los propios poetas, te diría. En cambio, algunos géneros como la novela que tiene un contenido histórico, a veces combinado también con un contenido romántico, funciona mucho. Hay muchas escritoras mujeres que han escrito novelas documentadas de cuestiones históricas, por ejemplo, incluso situadas acá en Río Cuarto, la cuestión de la frontera, los indios ranqueles, ¿no? Sí. Y la idea de una mujer blanca que pasa a la frontera y que tiene un romance con un indio. Eso ha funcionado mucho y tiene un público muy amplio, y también ahora he visto varios libros que tienen que ver con la historia de Roma, por ejemplo, que es un momento histórico apasionante, o la Edad Media, cada 2x3 también aparece algo. Mucho el romance. Sí, porque es muy atractivo, la historia, el romance palaciego, la intriga política, también el thriller, la novela policial. Son géneros que en los grandes países donde hay una gran industria editorial tienen un gran público y que realmente, bueno, tienen algunos elementos que siempre son como atractivos. En cambio, por ahí una literatura más experimental o más, para decir un término así medio general, medio de vanguardia, digamos así, tiene siempre un público más acotado y bueno, más chico. Bueno, y para ir finalizando un poco, quería que me cuentes un poquito el tema de los encuentros de los poetas. ¿Dónde nos podemos informar para cuando se esté por concretar o dónde los publican? Por ahí si nos está escuchando algún poeta que todavía no los conoce ustedes. Bueno, en Río Cuarto ahora hay un lugar que se llama Casa de la Poesía, que
fue creado porque una poeta de acá de Río Cuarto que se llamó Betty Medina Cabral, cuando falleció donó su casa para transformarla en un centro cultural dedicado a la poesía exclusivamente, así que ese lugar que se llama Casa de la Poesía Betty Medina Cabral, ustedes pueden buscarlo en redes, van a encontrar siempre información sobre ese tema, depende de la municipalidad. Y también ahí, en el marco de la municipalidad, se hace una feria de editoriales independientes, FEI es la sigla, que generalmente potencia la cuestión de la poesía, y hay un encuentro anual, por octubre aproximadamente, que se llama Aguante Poesía, que se hace todos los años y que concita ahí poetas de distintas partes del país y de Río Cuarto, y un público que circula entre la Casa de la Poesía, el andino, el teatrino a veces, y que, bueno, siempre funciona. Está bueno hacernos llegar esta información, porque para algunos que, o en mi caso, no estamos tan metidos en este tema de la escritura y la poesía, siempre es bueno saberlo y hacerle llegar la información a la gente. Bueno, Pablo, quiero agradecerte por llegarte a nuestro estudio, por llegarte a este gran día del escritor y contarnos un poquito más sobre la escritura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Pablo Dema, escritor, en este gran día que conmemoramos este martes 13 de junio. ¿Nos vamos a escuchar un poquito de música, parece? My head speaks